Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenas. Estamos de nueva cuenta en otra añoranza de electricistas, como todos los lunes, y dando continuidad, por cierto, a la lectura del trabajo que está escrito en este libro, porque comenté desde la vez pasada de algunos libros que he escrito, siempre porque de alguna manera, como saben, me he echado la tarea de revisar la historia del ESME y sus procesos contemporáneos. He comentado que durante varios años me presentaba a congresos de historia del movimiento obrero y llevaba yo ponencias, escritos, ensayos sobre la historia del sindicato en distintos momentos. Y algunas ocasiones he escrito libros de igual manera sobre la historia del sindicato. Victoria Novello convocó a estas personas que aparecen en el título, especialistas en movimiento obrero. Sabía algo de mí y me invitó a participar con un artículo, con un capítulo en este libro. Ella manejaba este proyecto, un proyecto de perspectivas de América Latina que en general ella indica en la presentación, en el prólogo, en la introducción, que era un trabajo que le había encomendado el sociólogo investigador muy conocido por todos, ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova. Pablo González Casanova le pide que escriba, que consiga colaboradores para participar en este proyecto de perspectivas de América Latina, y ella a su vez elabora un proyecto en estas perspectivas de democracia y sindicatos. Cada capítulo o cada artículo que está escrito aquí termina todos incluyéndome en hablar de las perspectivas de lo que escribimos. Jesús Martín del Campo escribió sobre los trabajadores de la educación. Ilan Bisber del Colegio de México, el sindicalismo siderúrgico. Miguel Ángel Gómez y María Teresa Ruiz sobre la democracia proletaria, el sindicalismo insurgente de la zona industrial norponiente de la Ciudad de México, y Víctor Sánchez, alcances de la democracia en el ESME, en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya abundamos en general de los materiales que he escrito, y la vez pasada habíamos empezado ya un avance de lo que está aquí. Hoy vamos a continuar con este artículo y vamos a hablar de las partes en las que me quedé. Es interesante porque desde entonces
La convocatoria y la edición del libro fue en el año de 1989. Fuimos convocados en 86 y durante la parte final de 86 y 87 todos entregamos nuestros artículos. Fue publicado por el CIESAS y Ediciones El Caballito. El CIESAS es el Centro de Estudios de Antropología Social. Y Victoria Novello, he comentado que era una antropóloga muy reconocida y hizo un trabajo, yo diría que por primera vez los antropólogos incursionaban en cosas diferentes que habíamos visto como cosas muy antiguas, historia rural o arqueología, digamos. Ella investiga Ciudad Sagún en el estado de Hidalgo. El título se llamó La industria en los magueyales. Trabajadores propiamente de un área minero-metalúrgica que en realidad convertía, transformaba, hacían camiones, llegaron a ser los vagones del metro, en fin. La ciudad industrial de Ciudad Sagún fue investigada por Victoria Novello y todos reconocimos un brillante e interesante trabajo de ella como antropóloga. Bueno, ya había empezado. Les voy a leer desde algunos artículos, incluyendo en la revista Lux. Yo había señalado que contra todo lo que uno se había imaginado, 1960, que fue la nacionalización de la industria eléctrica, incluyendo a los electricistas de aquella época, pensaran y pensamos todos que a partir de ahí las cosas respecto a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que surge con la nacionalización y los electricistas del mexicano, las cosas iban a cambiar. Cambiaron, ¿cierto? En una dinámica contraria a todas las expectativas. Mientras existió The Mexican Lion Power Company Limited, el ESME tuvo capacidad suficiente, fuerza e independencia para lograr negociar en ascenso las mejores condiciones de trabajo, con una participación interna dinámica en conjunto de comité, cuadros medios y base. Sin embargo, a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, no pasaron 2 años siquiera y empezaron los ataques sistemáticos contra los dos. El plan fue siempre contra Compañía de Luz. A partir de la nacionalización, se beneficia en una trayectoria increíble solo a la Comisión Federal de Electricidad y se va limitando de manera sistemática a Compañía de Luz y en consecuencia debilitando a través de ese ataque de la empresa al Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí está escrito desde entonces y en varios artículos más. Les voy a leer esta parte para que, por supuesto, yo siempre difundí el resultado y di a conocer, como en este caso, públicamente los resultados de mi investigación. Es probable que años posteriores no recapacitáramos en esta perspectiva.
que fue claramente contraria a la compañía y al sindicato. En el tema de política económica de la industria eléctrica, cuando el Estado adquiere la plena capacidad estratégica y el monopolio en la industria eléctrica, empiezan este tipo de cosas. Es decir, cuando el Estado ya tiene la generación, la transmisión, distribución y comercialización de la industria eléctrica, porque se nacionalizó, las cosas fueron así. En el periodo 68-76, voy leyendo, olviden, este es, y además este es el artículo que aparece en este libro. Entonces, en esta época se empieza claramente a limitar con todo tipo de cuestiones. Voy a leer solo dos párrafos de esta parte, página 113. En el periodo 1968-76 se logra interconectar los grandes sistemas del país. Eran los siguientes: el sistema norte, el sistema oriental, occidental, el sistema central y el sistema sur. Y antes de esto, o en ese momento, se logra la unificación de frecuencias porque el centro que controlaba The Mexican Light and Power estaba a 50 ciclos y el resto del territorio a 60, controlado por la American Foreign Company. Se hace homogéneo el ciclo a 60 y se evita, esa era una señal muy importante, muy grave, se evita que quien controla el área de 50 sea capaz de transformarla a 60. Se niega a la compañía, pero especialmente a los trabajadores miembros del ESME, que hagan la unificación de frecuencia. Por cierto, tampoco se le da el trabajo a, a los otros electricistas ni a la Comisión Federal. Un gran negocio del entonces o presidente de la República o director de la Comisión Federal de Electricidad o una combinación entre el SUTER y CFE. En vez de hacer eso, se crea el Comité de Unificación de Frecuencia, un elefante blanco, en mi perspectiva, para un gran negocio. Así también, terminado esto, se crea el control nacional de la misma, de la industria. Se crea la Oficina Nacional de Carga y por último en 77 el Centro Nacional de Control de Energía, que por cierto, yo creo que sigue estando a un lado de la Unidad de Independencia. Era esa un área de trabajo como central de carga de compañía de luz, se la quitan, se la arrebatan y se la dan a CFE. Fue vital para todos los proyectos y para obtener todo el poder sobre la industria eléctrica. Resultó de la aprobación en 1975 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la que el Estado controlaba la dirección política estratégica de la industria eléctrica a través de Comisión Federal de Electricidad. Esa ley, recordemos, declara a 15 años de la nacionalización la liquidación de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Objetivo: destruir al ISME. Ya estaba planeada.
desde la nacionalización y se trata de alcanzarla en 75. Luis Echeverría es el presidente. Guillermo Martínez Domínguez es el director de Comisión Federal. La CFE logra la interconexión de las grandes zonas del país a través de sus sistemas de operación. Unificó la frecuencia, normalizó términos básicos, reglamentó procedimientos y nomenclatura a nivel nacional para todo tipo de unidades, líneas o transformadores en los sistemas y materiales auxiliar. El control nacional de la materia de trabajo y de la zona de trabajo de compañía de luz y del SME, controlado desde CFE y el SUTER. A partir de ahí, página 116, empieza el SME, reconoce lo que le está pasando, pero no dimensiona la política estratégica nacional que ocurría. Empieza la defensa de la zona de trabajo y de la materia de trabajo por el SME. Se trata de apuntalar independientemente de que sea legal o no la fuerza industrial de CFE y sindical del SUTER. Ese era el objetivo durante estos años. Veamos. La Comisión Federal de Electricidad, para romper la continuidad de su restringió la materia de trabajo de la compañía de luz para romper la continuidad de su crecimiento y sobre todo para evitar que controle las plantas generadoras y las instalaciones maestras de interconexión. Los cambios que se llevan a cabo son útiles para que el sistema eléctrico central pueda satisfacer la demanda de la energía del centro del país. Las nuevas obras e instalaciones son independientes, son indispensables para conectar el sistema eléctrico nacional. Se responde hacia el proceso de integración de la industria eléctrica nacionalizada. El instrumento, la Comisión Federal de Electricidad. Desaparecer, compañía de luz. El fortalecimiento del SUTER en la búsqueda de debilitar o desaparecer al SME. Los planes de la CFE presentaron serias deficiencias y contradicciones. En agosto de 1931, el secretario general del SME, Jorge Torres Ordóñez, señaló que la CFE realiza tareas con grandes fallas y costos muy elevados, que además del derroche que supone implican duplicados que no tienen razón de ser. 6 años después, la situación no había cambiado. El secretario del Exterior, Manuel Fernández Flores, opinaba que la CFE está defraudando los intereses más importantes del país al invadir las zonas de trabajo del SME y al permitir la duplicidad de las labores que nada benefician a la industria eléctrica nacional. Ya mostraban en distintos momentos la invasión, la duplicidad y el derroche como el fraude que se cometía desde Comisión Federal de Electricidad. En 1970, la CFE contaba con un plan de desarrollo y varios programas especiales y de fomento a la industria eléctrica que abarcaban la región central del país. Se consideraba, entre otras cosas, la construcción de varias plantas generadoras, así como de estaciones y subestaciones destinadas a la recepción de los grandes centros generadores. El caso más sonado fue el de la planta termoeléctrica de Tula.
en el estado de Hidalgo que abastece el centro del país y la Ciudad de México, con capacidad, perdón, para generar 1.800 megavatios. En Hidalgo, en Tula, se crea la gran termoeléctrica de Tula, en plena zona y materia de trabajo, de compañía y labor del ESME. Territorio de Juan Do, diríamos, pero a Comisión Federal, al Estado mexicano, no le importó. Era más claro desde el CUF y con Tula, la gran termoeléctrica de Tula, que iba directo a afectar a ambas instituciones, a Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro y a los trabajadores del ESME. En el corazón de la zona de trabajo del ESME, con una tradición de Juan Do, con las tres plantas que había ahí, se crea eso, especialmente quitarle usuarios, compradores, las grandes plantas cementeras que se van a instalar y que están instaladas en la región, serían abastecidas no por ESME Compañía, sino por CFE Suter. Ese fue uno de los casos más sonados. Hubo problemas laborales ahí, especialmente los soldadores. Esa es otra historia. Quizá la contemos después, pero es evidente lo que ocasionó la gran termoeléctrica de Tula. Otra planta que también estuvo atendida exclusivamente por Comisión Federal, y la conocemos muy bien, fue la termoeléctrica de Valle de México, al adicionarle 4 unidades. Dos grandes plantas termoeléctricas, ambas en zona de trabajo de compañía y materia de trabajo de los electricistas del ESME. Como puntilla, como cuando quieres acabar con un toro. En cuanto a estaciones y subestaciones, están las de Temixco, ubicada en Morelos, y la de Toluca, en el Estado de México. Fueron parte de esos planes para debilitar. Por los mismos años, CFE tenía el plan de construir una subestación en el poblado de Apasco, Hidalgo, la misma zona de Tula, por cierto. En 1977 se construyeron, fíjense nada más, las subestaciones de Topilejo, Texcoco, Parres, Tasqueña. Cruzando la calle en Pacífico, Tasqueña, estaba exactamente la subestación de Compañía de Luz. Una subestación añeja, pero en vez de invertir y modernizar la subestación tasqueña de compañía, se construye la más moderna subestación cruzando la calle de Pacífico. Y se agrega a estas que nombramos Nopala. Topilejo fue importante por formar parte del anillo de 40 kilowatts que transportaba la energía al sistema central y la recibe en el sistema del sistema hidroeléctrico Chicoacén. Se crea el circuito central para pasarse a controlar la totalidad del sistema eléctrico nacional ya interconectado, de todas las partes, regiones donde había grandes plantas hidroeléctricas, lleva al centro y el sistema de control de energía lo distribuía donde se necesitara, por demanda o incluso
cuando podría haber un accidente, una planta, una subestación que fallara al norte, al centro, al sur, se distribuía cabalmente. Seguimos. Desde 1971, Comisión Federal planeó la construcción de una red de instalaciones denominada Anillo de 400 kV, estratégica dentro del sistema eléctrico de alta tensión que constituye la estructura fundamental del sistema eléctrico nacional. En estas obras, el SME quedó fuera de todo trabajo de construcción, operación, mantenimiento y administración. Fuera. Todo esto se estaba observando ya del SME y se empezaba a organizar y luchar. También está escrito. La interconexión de las subestaciones con los anillos periféricos de alta tensión permite controlar la distribución de energía y conocer su demanda para poder generarla y abastecer de manera consecuente. Pero no solo se atacó con planes de alta tensión. En lo que respecta a redes eléctricas instaladas de baja tensión, invadidas o retiradas a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, como al ESME, se iniciaron obras de electrificación en colonias, fraccionamientos y pueblos. En 1977 se incrementó la cantidad de obras que CFE instaló en detrimento de la compañía. El ESME no participó en la electrificación de 1,100 poblados distribuidos en los estados de México, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Morelos, Guerrero y zonas aledañas al Distrito Federal, y en cerca de 280 colonias de ciudades, de colonias de Ciudad de México. Incluso, recuerden esto, todo lo vimos cuando empezaron, o ya parecen historia y que siempre han estado ahí. Incluso los 38 ejes viales que fueron trabajados, perdón, no fueron trabajados por Compañía de Luz. Ese trabajo, como invasión completa y absoluta, fue hecha por contratistas. Se han presentado casos en que la CFE establece líneas de transmisión y redes de distribución precisamente donde ya los tenía instalados y en servicio la compañía de luz. Ha ocurrido en muchos casos que los trabajadores de la comisión desmantelan instalaciones atendidas por trabajadores del ESME para luego colocar las suyas. Fue común encontrar instalaciones duplicadas de medidores, transformaciones, postes y líneas de distribución. También se detuvo la fabricación de productos elaborados en talleres y fábricas de la Compañía de Luz. A partir de 1977, disminuyó en 70% la producción de torres de la fábrica de estructuras y se suspendió la producción de herrajes, postes y cables. Los trabajadores del ESME explican que una de las causas de la falta de trabajo se debe a que existen contratistas que están produciendo materiales y aparatos para la industria. A estos se les encuentra al frente de no pocas obras de construcción y al cuidado de mantenimiento de plantas generadoras y subestaciones y de las asesorías que requiere la industria a nivel profesional y técnico. Cuando nos lo hacían trabajadores del SUTER, se les daba a contratistas particulares. El fraude evidente, el ataque era
esencial destruir compañía y minimizar el poder tanto productivo como político del ESME. Es claro. De hecho, la mayoría de los datos que estoy mencionando, algunos están en periódicos, sí, pero la mayoría están en la revista Lux. Cómo fueron evidenciadas las invasiones y cómo la necesidad de empezar a defender o desmantelar al mismo tiempo lo que venía siendo Comisión Federal. Hubo muchos conflictos. La interrupción o reducción de la producción en fábricas y talleres y la cancelación de las obras nuevas le provocaron al ESME conflictos laborales, obstáculos para tramitar puestos de planta y de obra determinada, trabajadores permanentes forzados a cambiarse de departamento en su misma división o de una división a otra. Esto está señalado, insisto, los datos, la mayoría están aquí como datos obtenidos de la revista Lux. El 27 de enero de 1976, el SME y el SUTER celebraron un nuevo convenio para respetar sus respectivas zonas de trabajo, impulsar la ayuda mutua y coordinadamente, combatir coordinadamente a los contratistas. De un informe del secretario de Trabajo del SME. Pero se continuó drásticamente con estos aspectos. Páginas 117, 118. En asamblea extraordinaria de 7 de febrero de 1980, con asistencia aproximada de 2.500 representantes sindicales, se acordó llevar a cabo un paro de labores para el día 20 de febrero del mismo año por trabajadores de clase B, oficinistas básicamente, y emplazar a huelga por causas de violación al contrato colectivo de trabajo. En esa ocasión pudieron realizarse varios mítines simultáneos al paro en cada división. El más importante de los mítines fue el del Distrito Federal, que estuvo encabezado por los principales miembros del Comité Central. Al tomar la palabra en este acto, Manuel Fernández Flores, secretario general, dijo que desde hace muchos años se ha condenado al sindicato a realizar obras de construcción o de generación con el fin de liquidarlo. Además, volvió a referirse al asunto de las violaciones de las cláusulas 10 y 15 del contrato colectivo. Cuando los dirigentes del ESME manifiestan su preocupación sobre los problemas que le acarrean a la organización, las invasiones a zonas y la disminución de materia de trabajo, su discurso político plantea la necesidad de luchar por la defensa laboral, por la defensa de la empresa. Se capta, se entiende. Ya no es solo su contrato colectivo, van por la defensa de la empresa. Se captó la esencia de lo que estaba ocurriendo y se van a dedicar a defender a Compañía de Luz. Inusitado. Compañía de Luz es el patrón, pero reconocen que es la materia y zona de trabajo y que está siendo agredida y entonces se pasa al otro nivel. Defender
Compañía de Luz. Se insiste que la lucha solo puede hacerse con eficacia si los representantes de los trabajadores logran coordinar sus actividades con sus bases respectivas. Solo así será posible construir una fuerza sólida para enfrentar con éxito las agresiones provenientes de las distintas autoridades de la industria eléctrica. Se insiste en que para lograr eficacia en la lucha entablada por el ESME debe existir ante solo unidad de intereses en la defensa de Compañía de Luz. No debe existir dudas sobre el deber de levantar la unidad en torno a la dirección, en torno a la Compañía de Luz. El siguiente apartado es la lucha en las revisiones contractuales. Son muchas cuartillas, no me va a dar tiempo de decirlo, pero la unidad se convierte en el eje central en todo este periodo. El comité central procura que todos los miembros del sindicato apoyen con decisión las tareas que promueven legisladores y representantes. Se invita a dejar a un lado las diferencias políticas e ideológicas que normalmente enfrentan a las bases con sus dirigentes o sus representantes. Se busca ante todo anteponer los intereses generales a los intereses particulares y aún a los intereses sectarios. El proceso de revisión de contractual con motivo de gran agitación y movilización en los distintos centros de trabajo de la compañía estaban controlados por el ESME. Las concentraciones en los patios de las instalaciones laborales y en el exterior de las locales sindicales, divisionales y del DF fueron permanentes. Los actos de mayor importancia con que cuenta el ESME para mostrar su fuerza de presión ante la empresa y ante el Estado y lograr soluciones favorables a sus demandas contractuales son las manifestaciones y mítines que se desarrollan en la Ciudad de México. Se acuerda en la asamblea con los representantes y se lucha. Trae aquí una comparación que hice sobre el poder y la diferencia entre los dos sindicatos en ese momento, para saber cómo se construye el poder político en cada una de ellas. Estas son las condiciones generales en ambos sindicatos. Punto 1, página 128. En el SUTEP, el Comité Ejecutivo Nacional es electo en el Congreso Nacional. En este Congreso, cada sección tiene un voto expresado por el secretario general de la sección. No hay, por tanto, para elegir un cuerpo ejecutivo de la organización, una participación directa de los trabajadores. Son los ya secretarios electos casi siempre con el voto aprobatorio del comité ejecutivo. Solo entre ellos se entienden, solo entre ellos se eligen. En el ESME, comparando, insisto, estoy comparando, en el ESME el comité central y cualquier representante sindical es electo por voto universal, secreto y directo. Cada trabajador, sean provisionales, jubilados o de planta, tienen un voto. 30,000 trabajadores, 30,000 votos. 44,000, 44,000 votos. En el SUTER es un voto por el secretario seccional. No cuentan los trabajadores. Punto 2. En el SUTER, el proceso de revisión de contrato colectivo
de trabajo es realizado por el Consejo Nacional, formado por el Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios generales y de trabajo de las secciones. De nuevo, no participan los trabajadores, no se enteran de que se va a plantear. En el ESME, el Comité Central, junto con la Comisión Legislativa de Contrato y con el apoyo directo de la Comisión de Trabajo, son quienes a través de asambleas generales extraordinarias definen la contratación colectiva. En conjunto, más de 400 representantes departamentales, seccionales y divisionales, es decir, si el comité más los representantes que fueron electos, o sea, los representantes llamados legisladores, que fueron electos desde sus departamentos en voto directo de sus compañeros de trabajo. Punto 3. En el SUTER existen asambleas extraordinarias en las que se pueden tomar acuerdos con los trabajadores que asistan, las cuales son obligatorias para el resto de los trabajadores. Una asamblea extraordinaria se convoca. Si no se cumple el quórum, se convoca por ella misma a otra sesión extraordinaria. Si no se siente el quórum, se vuelve a convocar media hora, una hora más tarde, y se aprueba que hay quórum para la asamblea extraordinaria. Y es obligatoria. Es decir, los que estén toman acuerdos. Ya no importó el quórum. Los que estén. Esas son las asambleas extraordinarias del SUTER. En el ESME, los acuerdos necesitan, en cualquier tipo de asamblea extraordinaria, el respaldo de la mitad más uno de los miembros para considerarse obligatorio para todos. La mitad más uno, representantes o trabajadores. Hay otras en las que se requiere el 75% de los votos e incluso se realizan referéndums para llegar a acuerdos. En junio de este año se está convocando a los trabajadores para que se decida rebajar la cuota sindical del 3% al 1,5% por medio de referéndum, a pesar de que una Asamblea General Extraordinaria ya votó a favor de la reducción. Es decir, la Asamblea General Extraordinaria aprobó el descuento del 3 al 1,5%, pero además se instauró el referéndum. No bastaba si los representantes habían aprobado, sino que se hace un referéndum directo con todos los trabajadores que votaron y aprobaron el descuento de la cuota sindical. 4. En el ESME, los jubilados y los provisionales no tienen voz ni voto. Casi en la mayoría de los sindicatos mexicanos, jubilados y provisionales no cuentan, no tienen voz, no tienen voto. En el ESME tienen voz y voto en todos los procesos sindicales, incluyendo la revisión de contrato colectivo. Los provisionales tienen voz y voto, tienen representantes sindicales. Los jubilados desde 1956 tienen voz y voto y representantes y reciben todas las prestaciones que tiene el contrato colectivo. El aumento de salario que se pide cada 2 años o cada año les llega directo después de cada revisión de salarios, porque tienen voz y voto. Ya jubilados siguen teniendo vida política. Que yo sepa, es el único sindicato, está escrito, que tiene a los jubilados y a los provisionales con voz y voto. 5. Y último, en el SUTERP, todos los integrantes de la organización deben pertenecer al PRI,
al Partido Revolucionario Institucional. Es obligación. Es más, no les preguntan. El SUTER, la CTM, marca como obligatorio que todos los miembros son del PRI. Automáticamente son afiliados al PRI. En el ESME, cada trabajador, cada integrante, cada socio del ESME es libre de pertenecer al partido político que quiera, que elija, por el que quiere votar. Y efectivamente, a lo largo de la historia hemos visto cómo de distintos miembros de partidos han estado ahí. Manuel Fernández Flores, por cierto, que llegó a la Secretaría General, todo el mundo sabíamos, se sabe que era del Partido Popular Socialista. Otros miembros más conocidos eran de ahí. Los del PAN nunca se identificaron, pero todos sabían que había panistas. Los del PRI eran reconocidos. Jorge Tellez Rincón, que llegó a la Secretaría General, fue un reconocido militante del PRI. Es decir, todos son libres de pertenecer al partido político que quieran, que elijan, y pueden expresamente manifestar de qué partido político son. En SUTER no se puede, todos son del PRI. Está escrito aquí, pueden consultar, insisto, es este libro, es el artículo que escribí o el capítulo, los alcances de la democracia en el ESME. Termino con este asunto. El control sindical y por tanto el poder que se ejerce en el SUTERB está vinculado directamente al Comité Ejecutivo Nacional, pero en particular al secretario general. En el ESME no hay facilidad de juego político. La democracia sindical no existe y su relación directa y estrecha con el partido gobernante, el PRI, así como con la dirigencia de la CTM, a la cual también se pertenece por estatuto, muestran una organización vinculada verticalmente con los cuadros políticos de gobierno y con una línea determinada en la estructura política nacional. Las reglas del juego, eso nos queda claro. En consecuencia, están determinadas por el vínculo que se establece a nivel nacional con los cuadros políticos gobernantes y la alianza que se establa con Fidel Velázquez, el sector obrero del PRI. El siguiente apartado, Organización y Democracia Sindical en el ESME, lo trato curiosamente por periodos. Revisé de manera ordenada, si se quiere sistemática, la lucha por el poder político en el ESME del 60 al 84. Basado en un trabajo que, por cierto, ya había yo hecho en 1980, que se llamó Poder Sindical Electricista sobre el Comité Central del ESME, publicado en el lugar donde trabajaba el Centro de Estudios del Desarrollo en 1980. Me ayudó Lucía Peña, pero básicamente la responsabilidad de este cuaderno de investigación, el Poder Sindical Electricista 5979, es de Víctor Sánchez. Probable que en la Facultad de Ciencias Políticas se pueda conseguir. Yo, de alguna manera, ya lo transcribí. Si tengo tiempo, lo busco y lo podríamos presentar en una añoranza de electricista. Voy a leer las consideraciones generales, porque luego está la etapa 59-69, la etapa 69-77,
la etapa 77-82, la etapa 82-84, que es con la que termino esta sección. Hay otra etapa que se llama participación electoral y representación departamental del 77 al 84. Se me está acabando el tiempo. Creo que voy a tener que hacer otra añoranza, porque resulta, está aquí escrito y lo recuerdo, que la revisión contractual de en esta época, la más difícil que se le presentó al ESME, es la de 1984. La compañía de luz, la autoridad patronal presenta, cosa rara, inusitada, presenta un proyecto de contrato colectivo que se va a enfrentar al proyecto del contrato colectivo del ESME que elaboró la Comisión Legislativa de ese año. Hay dos propuestas, dos, chocan, diametralmente son contrarios. Y está escrito y narrado el asunto de la revisión contractual del 84, aquí. Se me está acabando el tiempo, pero se me acaba de ocurrir que entonces debo hacer otra solo narrando la experiencia de la revisión contractual de 1984 y hacer otra añoranza de electricistas, si me permiten leerla. A menos que me lleguen muchos correos o sugerencias que no, no, no hagas eso. Es horrible verte leer. Bueno, pues me parece muy llamativo que muchos que desconozcan la historia del ESME no recuerden o que algunos personas mayores de la tercera edad se recuerden de esa famosa revisión contractual de 1984. La propuesta de la compañera propiamente flexibilizar, es decir, desaparecer la capacidad de negociación de los trabajadores del comité y sus representantes. Iba a romper el eje central del contrato colectivo de trabajo. Avisado y bueno, características generales de esta revisión de la lucha por el poder político en el ESME. Hay un previo, una pequeña bosquejo histórico de cómo fue desde hace tiempo, cómo fue desde la lucha del 33 y cómo se desprende de la Confederación Nacional de Electricistas y similares, la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas. Una ruptura que hubo. Pero bueno, ese es el contexto y enseguida los aspectos de los grupos sindicales del 60 al 84. En estos 24 años, los grupos sindicales en el ESME han sostenido básicamente una política electoral, sutil pero directo. Esa es la crítica. Y en función de ella, se forman, reagrupan o dividen. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no hay un trabajo político sistemático, que los grupos políticos existentes se convierten en solamente en lucha electoral. Es la gran fuerza del ESME y a la vez la gran debilidad en el ESME. Hay mucha participación por distintos grupos en distintos momentos, pero es electoral. Dice así, ya está escrito, que me disculpen muchos, pero está escrito, no puedo negar lo que yo descubrí, lo que señalo ya como resultado de la investigación. Y se puede leer, les digo, seguramente todavía se puede conseguir este libro. Yo lo dejé en la biblioteca, pueden ir a buscarlo en la biblioteca. Confío, por supuesto, mucho en la biblioteca del ESME.
Esa es su limitante, ya lo dije, debí haber leído primero. Esa es su limitante y su carácter esencial. ¿Ven? Sin leer digo lo mismo. Creo que me conozco un poco, en fin. Los grupos que logran el poder y los de oposición al Comité Central no han sistematizado su acción y sostenido su organización en forma permanente. No han creado los medios que les permitan reproducirse o generar los cuadros políticos que proyecten esta acción por distintos periodos. En ellos la división se muestra como característica central de su lucha electoral. Es evidente que la labor del Comité Central fundamentalmente es desarrollada en la política cerrada, creada a partir de las relaciones de trabajo, así como a través de las formas en que se otorgan las prestaciones logradas con el contrato colectivo de trabajo. Por eso mismo, la forma de resolver los problemas que surgen de estas relaciones de producción permite la permanencia o la ausencia del apoyo de los trabajadores. La lucha y la defensa por mejores condiciones de trabajo y de vida están presentes en la política sindical del Comité Central, pues maneja o administra el contrato colectivo de trabajo. Junto a ello se desarrolla el interés por la permanencia en el poder, en el control político de la organización. Se está más centrado en el poder que en la reproducción política o el proceso de formación política de los cuadros sindicales. Pragmatismo, pragmatismo. En ocasiones, esa lucha por el poder ha dividido a miembros del propio comité o de los grupos sindicales del ESME. En la pugna por mantenerse, el comité se limita a la resolución de problemas y se beneficia solo a sectores específicos. Es así como la política electoral se antepone a la política sindical o laboral, relativa al mejoramiento de las relaciones sociales de producción que apoyan a los trabajadores. Se prioriza la lucha electoral. Por lo que corresponde a los grupos que han obtenido el poder político, este no solo les permite organizarse en forma permanente o por lo menos con más tiempo, sino que logran atraer a miembros de otras corrientes para sostenerse y renovarse. En este sentido, han sido capaces de dejar a un lado ciertos miembros importantes para continuar en el poder. La reproducción de las fuerzas políticas, más que realizarse a través de la formación de cuadros propios, se logra por medio de la inclusión de miembros de otros grupos o de alianzas. El poder sindical en el ESME, el poder político sindical en el ESME está marcado en estos últimos 24 años por tres grandes grupos sindicales, a cada cual corresponde un periodo. Sin embargo, se puede afirmar que han surgido y se han desarrollado al interior de una sola tendencia política general con variantes que imponen las circunstancias sociales. Los cuadros sindicales que se formaron a finales de los años 50, permaneciendo hasta el año 1969, lograron proyectarse en un periodo amplio, pues influyen determinantemente en los otros grandes grupos de los años 69, 77 y 78, 84. Descubro, como pueden ver aquí, que el grupo político o los grupos, los dos grupos que se forman a fines de los años 50 y en el periodo de la nacionalización se consolidan, podríamos decir, de manera permanente, o que se van a ir dividiendo una parte acá, otra parte allá, una más acá,
durante el resto del periodo del estudio, hasta 1984. Y como digo, o como está escrito aquí, tratan de reproducirse en el poder político sindical electricista. Se reagrupan y se van reproduciendo. Eso está aquí. Se me acabó el tiempo. No voy a poder narrar por periodos sindicales qué pasó en la lucha por el poder político en el ISME, donde trató de mostrar lo que ya afirmé. En realidad, yo hago el estudio y conforme voy encontrando cosas, me van surgiendo las ideas generales. Y entonces, el estudio concreto de la situación concreta me permite llegar a este tipo de conclusiones o de análisis general de las cosas. Hay una sola corriente política dominante generada en los años 60 y la mayoría de los cuadros que están ahí de manera dirigente se van desprendiendo poco a poco en el transcurso de la historia del ESME. Por ejemplo, Jorge Torres Ordóñez es parte del equipo de Palomino y quien más critica a Palomino es el grupo político Movimiento Reestructurador Electricista que va a crear Jorge Torres Ordóñez. Lo critica por el convenio cuatripartita que formó para crear un proyecto de contrato colectivo y dos sindicatos electricistas. O uno, evitó el movimiento de Jorge Torres, de este movimiento reestructurador electricista, que el ESME participara en la formación del SUTER, porque a eso iban. Algo previó este grupo político. Y al SUTER solo fue la Federación de Comunicaciones y Electricistas de Rafael Galván. Y hoy ya sabemos la historia que pasó ahí. Palomino había firmado para entrar a la formación del SUTER. El grupo político que surge de las propias filas de Palomino, Jorge Torres Ordóñez, con un grupo denominado Movimiento Reestructurador Electricista, se sale del convenio cuatripartita. Sin embargo, los ataques a la compañía, el ESME, no pararon. 1975 se agravó con la liquidación. El objetivo desde entonces fue acabar la compañía y con ello al ESME. Perdón, se me acabó el tiempo, insisto. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Revisaremos el contrato colectivo que se pone a discusión en 1984. Y si nos da tiempo, pero ya va a ser la tercera y definitiva, abordaremos un poco de los grupos políticos sindicales que están permitidos en el mes, el sindicato, que por estatutos tiene permitido que haya corrientes y grupos sindicales para discutir, y dice el artículo respectivo, en primera instancia la política nacional electricista y la política planteada por el Comité Central. Tienen derecho estatutario de criticar al Comité Central y al Secretario General. Está en el estatuto. Y pues gracias por hoy. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Si pueden enviar comentarios, mándenlos. Mi correo, por cierto, victorsanchez68@hotmail.com.
por ahí nos encontraremos.